El tema del famoso tío Richie, como se hace llamar en redes sociales, este personaje Ricardo Salinas Pliego, bueno, tiene una historia tras de sí que cuando se hace multimillonario y que entra en la lista de los más ricos, es cuando Carlos Salinas de Gortari le entrega a Imevisión, con un préstamo de $30,000, o sea, 30 mil millones de dólares que le habría facilitado Raúl Salinas de Gortari, del que pues todavía se puede decir son socios de esa empresa. La doctora Claudia Sheinbaum señaló que no va a entrar en esa dinámica de dimes y diretes, sino que el empresario Salinas Pliego tendrá que pagar sus impuestos. Nadie puede evitar pagar impuestos, no se condona, no se permite. Bueno, pero la jugada detrás de todo esto está en quitar la concesión de Televisión Azteca, que es la que lo mantiene ahí vigente como una persona con mucho poder económico, pero a costa de no pagar impuestos. En los Estados Unidos tiene sus broncas, acá en México también. Hoy sí tocó el tema la doctora Claudia Sheinbaum respecto a este personaje que ha sido protegido por Norma Piña, pero ya no puede mantener esa protección. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros integrantes de ese máximo tribunal le han permitido a Salinas Pliego hacer de las suyas. Sin embargo, creo que tiene la sartén por el mango la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede quitar la concesión porque es una concesión del Estado mexicano. Eso sería prácticamente sencillo mediante un decreto. Se tienen las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, se tienen las 2/3 partes en la Cámara de Senadores. Un decreto de esta naturaleza, una iniciativa de decreto, y creo que hasta el dueño de Televisa podría salir bailando también. Está interesante el tema. Mire, del caso de Ricardo Salinas Pliego se han hablado muchas cosas. En este programa del Canal 11 se habló de esa situación que poco se ha mencionado. Se ha mencionado poco, pero que trae tras de sí toda una estela de corrupción. Yo no sé de qué Salinas Pliego se puede sentir muy influyente si a la hora de los hechos se hizo multimillonario gracias al poder económico ligado al poder político en los tiempos de Salinas. Pero ¿cómo empezó ese negocio? Aquí hay algunos datos interesantes. Del 100% acaba saliendo el doble, ¿no? Por el lado de los trabajadores, pues la explotación, ¿no? Trabajos miserables, muy mal pagados, por outsourcing muchos de ellos. Lo de las remesas, que es... Así es, sí. También unas comisiones altísimas, ¿no? También por la dispersión también de apoyos sociales. En su momento, que eso le dolió mucho, ¿no? Sí. Que ahí perdió, que se lo quitaran. Y pues por otra parte también la extorsión, ¿no? Los gobiernos anteriores, con el tema, pues como diría López Portillo, no pago para que me peguen, ¿no? Entonces, si no me das todas estas prebendas, con donaciones fiscales, ¿no? Que ahí está pues este estudio de Fundar, ¿no? De los privilegios fiscales de 2007 y 2013, que no es ninguna casualidad de las fechas, pues uno de los principales beneficiarios es él, ¿no? Todo Grupo Salinas, de estas condonaciones, pues por pagos, ¿no? Su hija fue senadora, también hay que recordarlo. Cuando obtuvo concesiones para temas de energía. Así es. La famosa telebancada, ¿no? Sí, la época. En el mercado de la geotermia, que después de ahí diseñó una estrategia para intentar ir a invertir a El Salvador para minar bitcoins. En su momento lo publicamos y inmediatamente dejó de informar de sus estrategias vinculadas con El Salvador, algo parecido como lo que ahora está haciendo en Argentina. Y aprovechándose de la generación de electricidad de pues, los países que están en crisis, ¿no? O sea, bueno, El Salvador no es precisamente rico y Argentina en crisis, ¿no? Es una mezcla de personaje de Charles Dickens y animal Scrooge, ¿no? de carroña, ¿no? Sí, digo, sin la posibilidad de redimirse como el personaje de Dickens, perdón. No. Oye, pero además, uno de los temas por los que se ha hablado del personaje tiene que ver con el hecho de que no paga impuestos. Sí. Es decir, es un evasor de impuestos serial. Estamos ante un personaje serial y de cantidades brutales. Sí, bueno, lo que pasó con el Grupo Electra, que hay que decir que cuando él recompre las acciones del Grupo Electra, esa es la controladora que le debe al gobierno. El expresidente López Obrador soltó los últimos días una cifra
de más de 35 mil millones de pesos. Uy, sabíamos, el doble. Sí, sabíamos que eran 60 mil millones de pesos, pero precisamente en los reportes al mercado de valores se empezó a hablar de una negociación y él daba a conocer esta información diciendo va a haber condonaciones y pagamos 18 mil, haciendo cifras alegres, pero más o menos esos son los montos. A ver, ¿cómo es que llega a deber tanto como un evasor serial? Nosotros lo llamamos en algún momento en nuestros reportajes el desafío sistemático de Ricardo Salinas Pliego al sistema tributario del país. Y logró en algún momento, como daba muy bien las fechas Víctor, usar esta disposición de consolidación de empresas para reportar pérdidas ante el fisco. Tú compras empresas, también se ha documentado muchísimo cómo ha tenido compras de compañías quebradas, números rojos, se queda con los activos, te reporta una tasa efectiva de impuestos menor, que la verdad es que es muy triste porque quienes pagamos ISR, pues pagamos la tasa que nos dice el gobierno porque es nuestra responsabilidad. Ellos, a través de estas estrategias de ingeniería fiscal, lograron... Fiscal, qué bonito. Se oye, es un sofisma. Ellos lograron bajar la tasa efectiva de impuestos a niveles pues que les resultaban muy rentables. En algún momento la ex jefa del SAT nos comentaba, un empresario que no logra pagar la tasa de impuestos que debe para servicios públicos, para la redistribución de la riqueza, simplemente no es un empresario. Claro. ¿Y qué hizo? Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro. ¿Y qué hizo Salinas Pliego? Cada año diligentemente decía, sí, bueno, esta es la tasa de impuestos que dice el SAT que debemos pagar, pero hemos interpuesto un juicio, lo reportamos como una contingencia judicial, pero este año traemos ganancias. Y entonces se fueron acumulando año tras año Pero los juicios. 2000... Pero es increíble el nivel de desparpajo de Ricardo Salinas Pliego, que se hace llamar un empresario exitoso que amanece con ganas de regalar $1 millón de pesos, pero no paga impuestos. Un evasor serial de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. ¿Por qué él no paga? ¿Por qué él puede evadir el fisco de una manera, que implica violaciones a la ley, desde luego, una violación continua a las leyes fiscales? La doctora Claudia Sheinbaum hoy habló del tema y dijo, no, esto no se puede. No me voy a meter en problemas con este personaje, pero sí señaló, tiene que pagar. Que entrar en una polémica estéril, porque con una polémica no va a pagar. En todo caso, el llamado a los grandes, en este caso a los grandes protectores de Salinas Pliego, que es Norma Piña y el Poder Judicial, tan echados a perder. Fíjese cómo se lo han mantenido ahí. Recordemos que Luis María Aguilar Morales, el ministro que terminó en noviembre de este año su periodo como ministro, dijo y fue claro que metió el tema a una de las salas de la Suprema Corte. Se la rechazaron. Y todavía se mantiene, ahora creo que en el escritorio de Norma Piña, ese expediente. La doctora Claudia Sheinbaum sabe que polemizar con Salinas Pliego no resuelve el problema. Ahora, los adeudos fiscales pueden ir de los 35 mil millones de pesos a los 60 mil millones de pesos. Y si no paga, bueno, pues es una concesión que tiene, que es la que le da prácticamente el poder que llega a tener, es Televisión Azteca, que es Azteca y el Canal 7, y todas las filiales que tiene. Bueno, si le quitas la concesión, pues paga o paga. Y este tema ya lo habría trabajado la eficiente secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con los ministros de la Corte. Oigan, ya saquen ese documento o habrá problemas, porque Salinas Pliego no es ningún empresario exitoso. Lo que ha tenido es lo que sí podemos decir que es un empresario, que eso de los abonos chiquitos fue puro cuento, eso lo sabemos desde hace mucho. Sí paga poquito, pero pagas durante muchos años, tasas de interés bestiales, o sea que no puedes pagar. Y bueno, respecto a que si puede polemizar o no, pues la presidenta puede polemizar si ella quisiera, pero sabe que con eso no se llega a ningún acuerdo.
y se ha trabajado ya con los integrantes de la Corte. Liberen ese expediente o se procede a lo que sigue. Lo que sigue sería quitarle lo que es la concesión de Azteca o lo que fue Imevisión, y entonces se pone sabroso el tema, porque ya sin ese dinero, ¿qué podría hacer? Digo, sin esa televisora, que es con la que puede mantener, de alguna manera, hay que decirlo, el poder mediático. Sin esa, ¿qué podría ser? La presidenta fue clara en ese sentido, mire. Polémica con este empresario. Por varias razones. Él tiene que pagar impuestos, como cualquier mexicano y mexicana. Es lo que dice la ley, porque muchas veces hablan de Estado de Derecho, pero a la hora que le corresponde a una u otra persona cumplir con la ley, pues no, esa no se aplica para quien pide Estado de Derecho. Entonces ese caso está en tribunales y tiene que resolverse. Los impuestos son una manera de redistribución. ¿Cómo se podría financiar la educación pública? ¿Cómo se financia el acceso a la salud pública? ¿O quieren que todo sea mercancía? Porque en esta idea supuestamente se pone por encima de todo la libertad del mercado. Nada más que la libertad del mercado no es lo mismo para quien gane el salario mínimo que para el que tiene una enorme riqueza. Y es la idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Díganle eso a un campesino en México. O porque no tiene la posibilidad o la destreza para ser empresario. No. Es una visión distinta. Nosotros creemos en los derechos del pueblo. Y eso viene desde los sentimientos de la nación. Que tenga acceso a la educación el peón y el hacendado, el mismo derecho. ¿Qué sería México sin la educación pública? Entonces es una visión distinta. Entonces, qué bueno que haya visiones distintas, para eso hay democracia y para eso hay libertades para poder expresar esta visión. Pero los impuestos que son progresivos de acuerdo con la Constitución, pues hay que pagarlos. Tan sencillo como eso, hay que pagarlos porque el sistema tributario tiene una finalidad que es llevar beneficios a los que menos tienen. No es que no tengan destreza para ser empresarios. A través de hechos de corrupción, de connivencia, pues es fácil ser empresario, hombre. Pues si eres amigo de Salinas, te voy a dar Imevisión, te voy a prestar un fajo de billetes de millones de dólares del hermano, pues creo que nunca le pagó, por cierto. Pues así cualquiera es empresario. Es como los tiempos del PRIAN. Sí, pues nada más tráete una carretilla y unas palas si ya eres constructor y te damos billetes a lo maldito para que no batalles nunca más. Ese es el tipo de empresario y sin pagar impuestos, que es lo peor. Entonces, pues creo que están 3-2 con la concesión de Azteca, y esa si se la quitan, mire, facilito, paga dócilmente. Mientras no lo hagan, él va a estar en esa misma dinámica. Es que me están cobrando mucho de impuestos, es que no puedo pagar impuestos. Entonces no eres empresario, eres un pillo, investido de empresario. Y la doctora lo tiene agarrado de ella. Estaremos atentos.